Ahora sí, estamos grabando. Entonces, empezamos una nueva sesión virtual de análisis jurisprudencial en UNPAS, nuestra querida UNPAS, que ha sido galardonada, y hoy vamos a tener la participación a última hora de una de las alumnas que participaron de un evento internacional, así que estamos muy orgullosos. En este caso vamos a comenzar con el análisis del fallo de la Corte llamado Hoft, HWFT, Pedro Cornelio Federico, con Provincia de Buenos Aires, del año 2004. Entonces, Claudia Marcela Aguilar, la palabra es suya, la escuchamos. Bueno, hola, buenos días. Voy a hacer la presentación porque a partir del Power que realicé como para ir ordenándome. Somos alumnos de la Universidad Nacional de La Plata, pertenecemos a la carrera de abogacía. La cátedra es Análisis Jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el profesor es el doctor Juan Carvajales. Los integrantes de este equipo es Olga Elena Alfonso y Aguilar Claudia Marcela. En este caso vamos a analizar el fallo Hoft Pedro contra Buenos Aires Provincia según acción declarativa de la inconstitucionalidad del artículo 177 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Los derechos fundamentales que fueron, digamos, vulnerados en este fallo, o en esta demanda que presenta Hoft, es la igualdad ante la ley, la discriminación en razón de la nacionalidad. Esto tiene que ver con los requisitos que solicitan para que él pueda seguir ascendiendo para ser juez de Cámara de la Provincia de Buenos Aires. Buen día. Voy a dar antecedentes. ¿Cómo? Pensé que me hablaban. Bueno, en 1942, en Utrecht, Holanda, nació Pedro Hoft en abril de 1942. En 1948 Claudia, ingresa al país con solo 6 años, sí. Sí, no, que ahí se sumó Elena, para que estés al tanto. Buenísimo. Buenísimo, Elena. ¿Cómo estás? Bueno, ingresó al país en 1948 con solo 6 años de edad, junto con su familia, y con su mamá y su padre, ¿no es cierto? Y en 1965 obtuvo la nacionalidad que en este caso es por votos propios, ¿no es cierto? Porque él no es nacido y sus padres tampoco son argentinos. Entonces él, luego de ingresar al país con 6 años de edad, hacer toda su educación primaria, secundaria, universitaria, él decide solicitar la nacionalidad argentina, o la ciudadanía argentina. En 1966 ingresa a trabajar en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires como secretario de primera instancia. Ascendió al cargo de secretario de Cámara. Luego, el mismo año, en 1970, fue designado titular de la Fiscalía del Departamento Judicial de Mar del Plata. En 1974 obtuvo la confirmación del cargo, y ese mismo año fue designado titular del juzgado en lo penal número 3 del mismo departamento. Ahora voy a narrar los hechos. Momento. Sí. Una caracterización. Utrecht, sí. En Holanda, Países Bajos, ¿sí? Cerca de Ámsterdam, la capital, y de La Haya, donde está el Tribunal Internacional. Así que desde allá lejos venía este hombre, don Pedro Hoft. Que en ese momento, exacto, que en ese momento había sido tomado cuando él nació, ¿no? Por los alemanes, fue invadido, tomado, y la Segunda Guerra.
en la Segunda Guerra Mundial, exacto. Muy bien. Y murió muchas personas por inanición. Narro los hechos. La demanda que presenta Pedro Job contra la provincia de Buenos Aires es a fin de obtener que se declare la inconstitucionalidad del artículo 177 de la ley fundamental de dicha provincia, por ser contraria a la Constitución Nacional, en cuanto le cercena su derecho a ser juez de cámara, o eventualmente de casación, al requerirle haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido en país extranjero. Conjuntamente, la interpretación que impone la nacionalidad argentina de origen para ser juez de cámara de apelaciones en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Esto contradice, la provincia de Buenos Aires pide determinados requisitos en los cuales no se equiparan al artículo 16 de la Constitución Fundamental, la Constitución Madre, la Constitución Nacional. El artículo 16 de la Constitución Nacional nos dice: igualdad ante la ley y la no discriminación. Lo voy a leer. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros de... Sí. Discúlpame, antes de seguir, vamos al meollo de la cuestión. Bien. Las categorías de ciudadanía. Bien, acá las tengo. Las categorías de ciudadanía... Pues seguimos con la cronología. Ese sería el problema. A ver. Las categorías de ciudadanía sería el problema. Yo lo puse como el problema. Los ciudadanos argentinos pueden ser agrupados en nativos, por opción o naturalizados. El ser juez nacional de una Cámara de Apelaciones requiere ser ciudadano argentino, sin distinción entre nativo o por opción naturalizado. Esto está en el artículo 5 del Decreto Ley. Pero expliquemos en qué consiste cada una de ellas, de esas tres categorías. Bien. El ser nativo nació en la República Argentina, ¿no es cierto? Que es oriundo del país. Por opción es que él solicita la ciudadanía argentina. Y puede solicitarla porque nació en otro país extranjero, pero sus padres vendrían a ser argentinos, en este caso, son oriundos del país. Y naturalizados son aquellas personas que sus padres no nacieron en la Argentina y que él tampoco, pero sí tiene una residencia mayor a 2 años en el país. Entonces, a ver si entiendo. Una persona nace en territorio argentino y es ciudadano argentino nativo. Bien, primera opción, la más simple. La segunda opción es cuando nace en el extranjero, ¿puede convertirse en ciudadano argentino? ¿Bajo qué condiciones? Él, la persona, él, ¿puede convertirse en ciudadano argentino, un extranjero? Sí. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué requisitos tiene? Tiene que, sus padres debieran ser argentinos. No, antes de los padres, antes de hablar de los padres, él, una persona extranjera que viene sola del extranjero a la Argentina. Tener una residencia mayor a 2 años en el país. Bien. Tener un trabajo estable. Estoy buscándolo. ¿Edad? No voy a poner. Y ser mayor de edad. Mayor de 18 años y tiene que ir a un juez federal. Exacto. Y manifestar la voluntad. La voluntad de ser ciudadano. Solicitar ser ciudadano, exacto. Bien. Para manifestar la voluntad de ser ciudadano, ¿se requiere renunciar a otra ciudadanía?
No. No, A ver, no se requiere. Hay otras legislaciones que sí. acá La, está. la nuestra es doblemente generosa, nuestra constitución histórica. ¿Por qué? Porque por un lado te permite ser ciudadano, adquirir la ciudadanía, y por otro lado no te exige renunciar. Vos podés tener dos ciudadanías. Exacto. Ahora, esa es la persona, pero aquí la legislación de la provincia de Buenos Aires dice que uno podría hacerlo también por opción de los padres. ¿En qué consiste eso? Si los padres son argentinos, él a ver, si los padres son argentinos y él nació en un país extranjero, él tiene ya la ciudadanía argentina por sus padres. Entonces, los padres le transfieren la ciudadanía aunque él haya nacido, la persona haya nacido en el extranjero. En el extranjero. Bien. Exacto. Entonces, si una persona como don Pedro Hoff nació en el extranjero, sus padres no son argentinos, no son nativos, porque nacieron también en Holanda, y él viene a Argentina y decide naturalizarse, decide nacionalizarse, ¿sí? Una naturalización. Va al juez, se queda 2 años. ¿Eso estaba permitido por la Constitución de la provincia? Sí. Si los padres no eran argentinos, ni él. Él, por opción, una vez cumplidos los 18 años, solicitó la ciudadanía. Él no hereda de sus padres o no solicita a través de sus padres la ciudadanía, sino por opción, por voto propio, fue a un juez federal y solicitó la ciudadanía. Bien, pero ¿en dónde reside el problema? De las El 3 problema categorías que reside dijimos. en que él no es ni nativo, en realidad es naturalizado. Claro, y que esa tercera categoría de naturalización, Exacto. que no es ni haber nacido, ser nativo, ni que sus padres hayan nacido, sean nativos, esa tercera categoría de un extranjero que viene solo al país, esa no estaba admitida o no estaba prevista en la Constitución de la provincia. Esa es la cuestión. Entonces, don Pedro Hoff no tenía sus padres en el país, que habían nacido acá, no eran nativos, ni él había nacido acá. Él era extranjero, vino y se naturalizó. No hay problema con la naturalización, él la tenía de hace muchísimos años. El problema es que para ser juez de cámara le pedían las otras 2 categorías que él no cumplía. ¿Sí? Que era ser nativo o sus padres ser nativos. Ahí está el meollo. Yo para poder circunscribir el problema, como vos decís. Ahora sí te dejo continuar. Bueno. ¿Qué es lo primero que nos encontramos cuando leemos este fallo? La primera pieza que nos encontramos. ¿Está directamente el fallo de la Corte? Elena. En realidad, él presenta Sí, profesor, se me corta el internet y no me puedo comunicar. Presenta la demanda. Y la provincia le contestó la demanda que él presenta. No le contestó, la provincia sentenció, él presenta una demanda y tiene una sentencia del Superior Tribunal de la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces, él fue haciendo toda la escalerita a nivel provincial. Exacto. Y llega a la Suprema Corte de la provincia. ¿Qué resuelve la Suprema Corte? El máximo tribunal provincial. Problema. Muy bien.
La provincia de Buenos Aires le contesta la demanda y solicita su rechazo, y indica que el artículo 177 de la Constitución local sea contraria a la ley fundamental, pues la designación de los jueces es un acto delicado y complejo que se torna razonable de exigencia y que los integrantes de la Cámara de Apelaciones sean ciudadanos nativos. Lo que hace la provincia de Buenos Aires es rechazar la demanda que él interpone, diciendo que en realidad como que son derechos que la provincia tiene, que no fueron delegados a la nación, entonces ellos tienen su propia constitución en la cual pueden poner esos requisitos. Y Bien. también señaló que lo atinente a la ciudadanía de las provinciales pertenece al ámbito de los poderes y facultades no delegados por la provincia de la nación. Y también habla, y ahí menciona, el artículo 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional, que específicamente hablan sobre los derechos delegados de las provincias a la nación. Habla de el artículo 121 de la Constitución, habla de la autonomía provincial, habla de las instituciones provinciales. La autonomía provincial es: las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Bien, Esto sostiene... Claudia, un punto ahí. Sí. Esto va a ser clave cuando veamos qué termina resolviendo la Corte Suprema de la Nación, no de la provincia, y cuál es la disidencia del doctor Belucio. Que ahí va a hacer hincapié. Porque él hace mucho hincapié en esto, Belucio, en los derechos no delegados a la, ¿cómo se llama? A la nación, y habla de la federación, de que las provincias o el poder tiene que ser federal. Entonces, cada provincia necesita tener su autonomía. Bien. Sí. Y bueno, en el artículo 122, que también nombra la provincia de Buenos Aires, habla de las instituciones provinciales y dice: se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del gobierno federal. Esto es lo que dice el artículo 122 de la Constitución Nacional. Y el artículo 123 habla de las constituciones provinciales y la autonomía municipal. Y dice: cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución Nacional, asegurando la autonomía municipal y regulando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Ellos aquí, lo que más plantea la provincia de Buenos Aires es que ellos tienen una autonomía, que el poder es no delegado al gobierno federal, y que tienen como la autoridad de pedir los requisitos o imponer los requisitos que se les dé la gana, prácticamente es lo que están diciendo. Bueno, y de esto no más, a ver qué voy a decir. Entonces, Claudia, ¿cómo queda configurada el encuadre normativo?
por un lado tenemos los derechos garantizados a las provincias, su esfera de autonomía. Como las provincias son preexistentes a la nación, lo que no le delegaron al ente mayor, yo siempre digo está por encima de las provincias, esta es la nación, estas son las provincias, como el paraguas. Lo que no le delegaron a la nación se lo reservaron, lo mantienen. Dentro de ellos son los márgenes de autonomía, pero tienen algunos requisitos, ¿sí? Tener administración de justicia, sistema municipal, etc. Ahora, por otro lado está el artículo 31 de la Constitución. Ahí tenemos el 5 y el 121, pero el 31, 121, 22, 23. El 31 es la contraparte, la de la nación, que dice, mire, la Constitución provincial y las leyes provinciales y los tratados de las provincias deben estar subsumidos en lo que, o deben estar ser acordes a la Constitución nacional. No. Entonces, acá va a estar contradecir, o no puede poner. Exacto. Porque no puede contradecir o estar, no sé si se dice en contra, pero es como que ellos no pueden tener algo, no pueden pedir requisitos a los cuales la Constitución Nacional no los solicita. Sí. Solo no los pueden solicita pedir, para hacer. No los pueden pedir si esos requisitos violan algún derecho garantizado por la Constitución Nacional. Entonces la cuestión acá, el claro. kit con D, no kit con K y T, sino Q, U, I, D en latín, el kit de la cuestión está en ver si sí. El texto de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, respetando su propia autonomía, que nadie le desconoce, pero si al mismo tiempo viola o no algún derecho garantizado por la Constitución Nacional. En particular, si los requisitos puestos para ser juez de cámara son contestes o no con la Constitución de la Nación. Ahí va a estar el punto. Para la mayoría, ahí va a haber una contradicción, un problema, y para el voto en disidencia del doctor Belucio, no, al revés, hace foco en la autonomía provincial. Hace foco en todo esto, exacto. Bien. Y esto que nos decía recién, que viola, y sí, porque el artículo número 16 de la Constitución Nacional marca la igualdad que tenemos ante la ley, que todos somos iguales. ¿No? Acá lo tengo. La igualdad ante la ley, que ya lo leí recién, y habla, la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. Hay en ella fueros personales de títulos de libertad, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en empleos sin otra condición que la idoneidad. Esto que ver, dice, la igualdad es la base del la idoneidad, en este caso, él no la debiera, no está en juego, porque él ya es, a partir de 1966, que ingresó al Poder Judicial, una persona idónea para el cargo que está solicitando, y todos estos años lo ha demostrado, ¿no? Bien, acá hay un punto, Claudia, que es importante destacar. El análisis que se va a poner en juego tiene que ver con el principio de razonabilidad. Como vos estás diciendo, lo que se analiza, se estudia, es si esos requisitos impuestos por la Constitución de la provincia son razonables, si están debidamente justificados, si las exigencias que se le imponen a esa condición de idoneidad que se requiere tienen un basamento en la Constitución Nacional, o si van en contra de algún derecho.
Y en el fondo algo que hemos dicho ya muchas veces en clases anteriores es determinar si una discriminación que hace la ley o la Constitución es razonable o no. Discriminar, dijimos, es separar. Todo el tiempo separamos y no está mal separar. Pero acá la cuestión es ver si el criterio para separar, para discriminar, porque es diferente el criterio para ser juez de primera instancia que para ser camarista, si ese criterio nos parece bien o no, si ese criterio tiene visos de razonabilidad frente a un objetivo, a un fin que querramos buscar. Entonces ahí está la cuestión a estudiar si se cumplen esos requisitos de razonabilidad o no que exige la Constitución. Yo hoy te preguntaba, lo primero que nos encontramos al estudiar el fallo es una intervención de quién. ¿Quién es el primero que habla acá? Antes de la Corte. El procurador. Bien. ¿Qué se Pero llama? Una vez el procurador, acá tengo el fallo, estoy buscando. Elena, ¿podés ayudarnos también? Profe, recién puedo conectarme bien. Bueno, bienvenida. Gracias. No podía conectarme, salí. Bueno, tirale un salvavidas ahí a tu compañera. Recién llego. Bueno, acomodate tranquila. Dale. En tantos antecedentes en la causa. Bueno, ahí, Nicolás Eduardo Becerras, el procurador, su dictamen es de fecha 16 de septiembre de 2003, y la Corte falla un mes después, el 16 de noviembre de 2004. 16 de noviembre de 2004. Bien. Segunda hija por esa fecha. No importa, al procurador no le importó y a la Corte menos. Bien. Recordemos, Elena y Claudia, ¿qué es un dictamen del procurador? ¿En qué consiste? ¿En una opinión? Bien. ¿A quién? Para la Corte Suprema. Bien. Él analiza, es el primero que analiza todo el paso. Sí. La demanda y todas las sentencias anteriores antes de llegar a la Corte Suprema. Bien, analiza el caso. Analiza el caso y da una opinión. Como la podemos dar nosotros, todos podemos dar opiniones. ¿En qué consiste la opinión del procurador? ¿Es consultiva? Consultiva, porque es una opinión, y si decimos es consultiva, lo que no es ¿qué? ¿Qué no es? ¿Qué puede hacer la Corte con esta opinión y qué no puede hacer? Tomarla como... No infiere, profesor, en la decisión. La Corte puede tomarla o desecharla, es decir, puede desecharla, dice yo. Pero sí, la Corte puede, no me sale la palabra, pero sí, desecharla, desestimarla, es decir, dar su propio... ¿Quién la ayuda, Claudia? A ver. Sentencia. Y profesor, lo que hacen es escucharlo, pero al final va a ser lo que se decide en la Corte. Muy bien, ahí Sayuri nos ayuda, dice, no es vinculante en el chat. Bien, no es vinculante, eso es lo que queremos decir, perfecto. Es una recomendación, es un estudio que hace el procurador y termina recomendando conforme los intereses del Estado, para eso está el procurador, pero la Corte, al ser una mera opinión o recomendación, no de cualquier persona, sino del procurador, la puede tomar como insumo, la toma como un insumo para su resolución, pero no es vinculante. Quiere decir que no está obligado por lo que le recomienda el procurador. Bien.
Dicho esto, ¿qué termina recomendando el procurador Becerra? ¿Qué le dice a la Corte? ¿Qué le sugiere? ¿Tenemos por ahí? No. No. Bueno, lo digo yo, así pasamos al fallo. El procurador, el análisis que hace, es un análisis, dice, sobre el criterio de requisito de idoneidad. Recién ustedes comentaban.